Hola, buenos días. Mi nombre es Leonel Alvarado. Soy médico especialista en patología clínica. Actualmente me desempeño como coordinador del área de citometría de flujo y hematología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y también como docente a tiempo parcial en la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy les voy a compartir una charla muy interesante que la he titulado como recordando las bases para el correcto reporte e interpretación del hemograma, subrayando o recalcando estas palabras en mayúsculas que dice completo. Nosotros conocemos al hemograma como biometría hemática, contagio de células sanguíneas. Hay algunos sinónimos que se le pueden dar. Sin embargo, existen dos lados de este examen de laboratorio. Uno que es incompleto y otro completo. ¿Sí? Para entender un poquito más esto, vamos a revisar más adelante la definición correcta que debería darse para este examen de laboratorio. Declaro que no tengo conflictos de interés en esta presentación. Quiero empezar a contarles un pequeño cuento que recalque la importancia de lo que vamos a ver. Porque si bien son bases de este examen que de pronto todos conocemos, son cosas que no se ponen en práctica y que pueden influir en el diagnóstico de un paciente. En una entidad pública de aquí de nuestro país, hace un tiempo, se realizó un frotis de sangre periférica ante la sospecha de la presencia de un hemoparásito. ¿Sí? Estas imágenes llegaron hacia mí ante la sospecha de este hemoparásito. En el frotis de sangre periférica se podían ver estas estructuras alargadas, ¿sí? Con unas prolongaciones similares a los tripomastigotes metacíclicos de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y esa era la sospecha del laboratorio y querían confirmarla. Sin embargo, lo que me encontré es con estas plaquetas alargadas, plaquetas pedunculadas, plaquetas activadas, y recabando un poco el cómo, cuándo y por qué motivo se le hizo el frotis de sangre periférica a este paciente, nos llevamos la sorpresa de que el frotis de sangre periférica fue realizado un día después de que fue tomada la muestra. Entonces ahí la respuesta del por qué la presencia de este tipo de plaquetas en sangre periférica, ¿sí? O mejor dicho, generadas in vitro en este paciente. Aquí les pongo la imagen de las plaquetas que se encontraban y acá la imagen de los tripomatigotes metacíclicos donde claramente se puede diferenciar su núcleo, su kinetoplasto y la forma característica, por lo tanto, de estos protozoarios. ¿Ok? Un poquito recabando la historia del hemograma, debemos nombrar a ciertos personajes, por supuesto, hay algunos que se van a quedar fuera de esta presentación, pero creo que es importante mencionarlos a los que les he colocado. Marcelo Malpighi fue quien describió los capilares por donde circulaban unos corpúsculos o unas células que anteriormente fueron descritas como células de la sangre. Paul Ehrlich, Romanowski fueron aquellos que empezaron a realizar tinciones enfocadas en el reconocimiento de estas células sanguíneas. De hecho, las tinciones que tenemos actualmente se les conoce así como tinciones de tipo Romanowski en agradecimiento a Romanowski, que fue quien empezó con esta idea de las tinciones ácidas y básicas en el laboratorio de hematología. Neubauer, que fue quien empezó o desarrolló el contador de Neubauer, que se utiliza incluso actualmente para el contagio de células sanguíneas en un hemograma manual. Hermann Sachli, Coulter y Lambert y Beer, quienes desarrollaron las metodologías como la impedancia eléctrica con enfoque hidrodinámico y la fotometría que lleva el principio de Lambert y Beer que ustedes están viendo en pantalla. Y finalmente Leonard Herzenberg y Wolfgang Wood, quienes hicieron importantes avances y descubrimientos en el área de la citometría de flujo, que no se utilizaba inicialmente en el hemograma, sino que se utilizaba para reconocer proteínas, partículas o estructuras concretas de una célula
mediante anticuerpos monoclonales, pero que las casas comerciales, solamente por dar algunos ejemplos, fueron acoplándolas en el uso del hemograma que conocemos actualmente. Y de esta manera les he nombrado de cómo se empezó con la vista morfológica en el hemograma, cómo se introdujo el contaje por parte de Neubauer y luego las tres metodologías que se utilizan actualmente, tanto la impedancia eléctrica, la fotometría y la citometría de flujo. ¿Ok? Entonces, ahora sí que hemos entrado en contexto sobre el hemograma, debemos definirla de manera correcta a este examen. Y el hemograma no es más que un examen de laboratorio de tres líneas celulares que las evalúa de forma cuantitativa, cualitativa y morfológica. ¿Ok? Cuando yo digo cuantitativa, estoy haciendo referencia a la presencia de cantidades que nos da el hemograma. Leucocitos 6.000, hemoglobina de 12, hematocrito de 47, etcétera, etcétera. En la parte cualitativa, en cambio, hace referencia a la distinción que puede hacer el equipo automatizado eh, en células, ¿sí? Una distinción cualitativa. Por supuesto que nos da un valor de leucocitos, pero también me dice aquí hay células llamadas neutrófilos, hay células llamadas eosinófilos, hay células llamadas linfocitos, hay plaquetas, hay eritrocitos, ¿sí? Y finalmente, morfológica. La parte morfológica no es dada por el equipo automatizado, sino que más bien es dada por el analizador que usa el equipo automatizado. Dentro de este contexto, la morfología no es opcional, es obligatoria. Los sinónimos con los que ustedes le conocen al hemograma, biometría hemática, contaje completo de células sanguíneas, citometría hemática, han sido motivo de discusión, pero creo que no es relevante para esta charla. Ok, ahora a algunas personas les va a chocar un poquito esta segunda este segundo párrafo o segunda premisa que he colocado aquí como la morfología no es opcional, es obligatoria, porque en nuestro país existe una alta demanda de exámenes de laboratorio, sobre todo en la parte pública, y si tuviéramos que hacerle un hemograma a cada paciente que llega, pues definitivamente no saldríamos nunca del laboratorio. Sin embargo, hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta y que pueden ser aplicadas en los laboratorios para tratar de minimizar el escape de diagnósticos por no realizar morfología. ¿Sí? Pero eso no quita que esta sea la definición correcta. Ok, esta charla está enfocada en tres pilares alineados a los procesos operativos de laboratorio, como son la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica, entendiendo como preanalítica a dos subgrupos. La pre-preanalítica, que es como yo conozco el examen para poderlo pedir a un paciente. Y segundo, la preanalítica como tal, es decir, cómo se prepara el paciente, cómo llega el paciente, cómo llega la muestra antes de ser procesada inmediatamente en el equipo. ¿Ok? Entonces, la preanalítica. ¿Por qué es importante esta parte, no? El médico que solicite el examen de laboratorio y actualmente ya no solo el médico, sino muchos laboratorios en los cuales el paciente acude directamente sin haber pasado donde el médico. Entonces acude y pregunta en el laboratorio qué examen podría realizarse porque quiere ver si ahí tiene anemia, si cómo están los pacientitos dicen cómo están sus defensas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se le recomienda realizarle una biometría hemática. Entonces la persona que solicita debe estar en la capacidad y tener todo el conocimiento necesario para poder interpretar luego el resultado que vendrá. Y aquí nos llevamos algunas sorpresas. Miren que en un estudio realizado en perdón, en Pakistán, se encontró que los médicos o aquellas personas que solicitan el hemograma solamente conocen o manejan tres parámetros de este examen de laboratorio. ¿Sí? Que hace referencia a la hemoglobina, a los leucocitos y a las plaquetas. Y el resto de exámenes ni siquiera los toman en cuenta o simplemente desconocen su utilidad.
¿Ok? Entonces, no estamos muy alejados de esta realidad, esto es algo del día a día, eh, que se ve que la persona que solicita el examen muchas veces no la domina. Y es responsabilidad entonces, antes de solicitar un examen, conocer y el saber cómo pedirlo, cuándo pedirlo y cómo interpretarlo. ¿Ok? Los hemogramas han ido evolucionando a lo largo de los años, desde aquellos hemogramas de tipo 1 que eran solamente manuales, miren, el recuento de eritrocitos manual, hemoglobina determinada de forma manual, el hematocrito medido, ¿sí? Lo que conocemos ahorita como microhematocrito, y a partir de esos datos los demás parámetros se calculaban. ¿Sí? Se hacía el contaje de leucocitos de manera manual en cámara de Neubauer, luego se hacía un extendido de sangre periférica y a partir de ese extendido se hacía un diferencial para sacar los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, etcétera. Poco a poco esto fue evolucionando y se dio un gran salto a partir de los hemogramas de tipo 3, en donde miren que el hematocrito pasa a ser calculado. Claro, pasa a ser calculado por la introducción de la impedancia eléctrica que cuenta eritrocitos, determina su volumen y a partir de estos calcula el hematocrito. ¿Sí? Y actualmente tenemos hemogramas de tipo 4, de tipo 5, de tipo 6, en quienes se ha ido mejorando estas tecnologías, estos principios anteriores, y que disponen de muchos más parámetros reportables. ¿Sí? Eh, Quiero que observen que a partir del año 70, 80 ya tenemos los diferenciales de 5 partes y del 90 aparece un parámetro adicional en los hemogramas de 6 partes, ¿sí? O sea, ya son más de 20, 25 años en los cuales disponemos de parámetros que en la actualidad aún son poco conocidos para las personas que solicitan este examen de laboratorio o las que realizan también, ¿no? Ok. Los hemogramas de 3 partes, aquellos que reportan solamente granulocitos, células intermedias y linfocitos, utilizan únicamente impedancia eléctrica y el reconocimiento, por lo tanto, de estas células es mucho más complicado y menos fiable. Los hemogramas de 5 partes son los hemogramas que deberíamos como mínimo utilizar en un laboratorio, los que nos dan los 5 tipos de células leucocitos en la sangre. Em, Estos utilizan ya citometría de flujo para la diferenciación de este tipo de células. En los laboratorios de mediana complejidad, sobre todo en la parte pública, ya se cuenta con los hemogramas de 6 partes que tienen este em, parámetro llamado GI o IG, granulocitos inmaduros, que es determinado gracias a la citometría y colorantes especiales utilizado en procesos infecciosos, en sepsis, por ejemplo. Y también se cuenta con hemogramas de 10 partes o incluso de más, en donde aparte de lo mencionado anteriormente, se usan anticuerpos monoclonales para determinar subpoblaciones específicas de leucocitos en sangre, como por ejemplo los linfocitos B y T. ¿Ok? Aquí están solamente unos ejemplos de parámetros reportables en dos casas comerciales que he cogido a manera académica nada más. Mindray, 37 parámetros reportables en uno de sus hemogramas. El Sysmex, 30 parámetros reportables y 10 opcionales. Miren, 3 de 37 o 3 de 46 parámetros que solamente se utilizan en el laboratorio simplemente es un desperdicio y un mal uso de esta prueba. Y es por eso que nuestra obligación es conocer el porqué de estos parámetros, la utilidad de estos parámetros, porque por supuesto, no todos los parámetros tienen la misma utilidad. Aquí deberíamos restarles a todos los parámetros que están en porcentaje, sobre todo de los leucocitos, porque no tiene relevancia su interpretación y no deberíamos interpretarlos como una buena práctica. ¿Sí? No se deberían interpretar los porcentajes de los leucocitos, ojo, de los leucocitos. ¿Ok? Pueden ser simplemente una referencia. ¿Ok? Parámetros que cada vez son nuevos y que tienen buenos usos o enfocados en algoritmos de diagnóstico, como por ejemplo el ancho de distribución de monocitos utilizado en sepsis, eh, el parámetro que reporta eritrocitos infectados utilizado en malaria, ¿sí? Y entre otros adicionales que podríamos nombrar. Simplemente estamos ejemplificando algunos de estos parámetros y su utilidad. ¿Ok?
La preanalítica ahora. El principio de la preanalítica es que el resultado que emite el equipo automatizado depende 100% de la calidad de la muestra que se le proporciona para que la analice. Y aquí debemos recordar algo. El 70% de los errores en el laboratorio que tenemos, ¿sí? Y por lo tanto luego la dificultad de la interpretación es parte de esta etapa, de la etapa preanalítica. Y menos del 10%, ¿sí? Menos del 10% de los errores viene por parte del equipo automatizado. Entonces, si yo tengo un equipo que está correctamente calibrado, que está con sus controles a tope, que he pasado todo el control de calidad respectivo, el error viene de esta etapa que es crítica en el laboratorio. ¿Ok? Aquí debemos tener algunas condiciones de la muestra, como por ejemplo evitar refrigerar, ya vamos a ver más adelante cada una de estas, el tiempo de procesamiento y realización del frotis, el si hacemos o no ayuno y el llenado del tubo. ¿Ok? Miremos aquí en esta tablita, nos dan algunos cambios que existen en las células de la sangre al realizar el frotis de sangre periférica eh, a determinadas temperaturas y cuando ha pasado un determinado tiempo. Y observemos que si la temperatura es ambiente, 20 grados centígrados, a partir de las 4 horas se observan innumerables cambios en la morfología celular, ¿sí? A diferencia de una refrigeración a 4 grados centígrados, que ojo, no es ideal, pero sí enlentece estos cambios, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos sacar nosotros de conclusión? Es que si dejamos a temperatura ambiente y ha pasado más de 4 horas, simplemente no se debería realizar el hemograma y no deberíamos interpretar un frotis de sangre periférica para reportarlo, porque podríamos estar reportando eh, parámetros, condiciones o cambios que no sean clínicamente útiles para el médico o que más bien lo puedan confundir, porque de pronto son generados in vitro artificialmente por el tiempo, ¿sí? Que ha pasado la muestra fuera del paciente y no porque el paciente los tiene en ese momento. ¿Ok? En cuanto al ayuno, esto ha sido también bastante discutido, ¿no? A ver, aquí debemos tener un principio. Si el paciente viene por emergencia, es un paciente que necesita el examen en ese momento, entonces no le podemos exigir al paciente que venga en ayuno. Es decir, si el paciente viene con una hemorragia, se necesita saber la cantidad de hemoglobina para decidir si se transfunde o no. No le podemos decir, ¿sabe qué? Necesita un ayuno de 6 a 8 horas, por favor vuelva en 8 horas. Eso es imposible. Eso no deberíamos hacer y debemos entenderlo, o sea, no como una norma de negar o aceptar un examen de laboratorio, sino que entender el porqué y la necesidad del paciente. Pero aquellos pacientes que vienen por consulta externa, que pueden venir con el ayuno de 6 a 8 horas, debería ser sí o sí, porque se ha demostrado que los lípidos interfieren tanto con plaquetas, hemoglobina, como con índices plaquetarios y también con el contagio o provocan pequeñas variaciones del contagio de leucocitos. ¿Ok? Entonces separemos de esos dos lados, ¿no? Pacientes ambulatorios de consulta externa y pacientes de emergencia o pacientes críticos que requieran en ese instante el examen. ¿Ok? Para el correcto llenado del tubo, debemos primero conocer al tubo. Los tubos de EDTA contienen, como su nombre lo dice, ácido etilendiamino tetracético con potasio. Y este potasio puede ser de tipo K2 o K3, es decir, dipotásico o tripotásico. Se han hecho algunos estudios en donde ven pequeñas diferencias en cuanto a la solubilidad, pero las dos son de uso clínico. ¿Ok? Cada tubito viene con una marca determinada en cuanto a su volumen. Pueden haber, hay tubitos de 1 ml, de 2 ml, de 3 ml, de 4 ml, incluso de más. ¿Ok? Y para cada tubo, de acuerdo a la cantidad de sangre, hay una concentración de EDTA por ml de sangre. En este ejemplo en cuestión, que es un tubito de 4 ml, la cantidad total de ETA potásico que viene aquí es de 7,2 miligramos. Eso quiere decir que por cada ml de sangre tengo 1,8 miligramos de EDTA potásico. ¿Ok? ¿Por qué está el potasio dentro de este anticoagulante? El anticoagulante como tal es el ácido etilendiamento tetracético que quela el calcio y por lo tanto evita la cascada de coagulación, ¿sí? Inhibiendo a este cofactor.
Sin embargo, el potasio está ahí para mantener la osmolaridad o mantener la isotonía tanto fuera de la célula como dentro de la célula y evitar que la célula, por lo tanto, pierda agua o gane agua, deshinchándose o hinchándose. ¿Ok? Pero si, ¿qué pasa si es un paciente que vino complicado o saqué antes de hora el tubito mientras tomaba la muestra y resulta que no le tomo los 4, sino le tomo los 12 ml? Pues ahora estaré duplicando la cantidad de ETA potásico por cada ml de sangre. Miren, tendré 3,6 miligramos. Esto no sucede muchísimo en el laboratorio, ¿no? Sobre todo con pacientes difíciles. Y la cantidad recomendada a manera internacional es menos de 2 miligramos por cada ml de sangre. Porque, ¿qué pasa si supero este umbral de 2? Como tiene potasio, este anticoagulante, se genera un incremento de este ion fuera de las células. ¿Sí? Imagínense el eritrocito. Y fuera del eritrocito este le destaca 2. Si tengo más de 2 miligramos, tengo grandes cantidades de potasio. Por lo tanto, estoy creando un ambiente hipertónico fuera de la célula. Y por principio de ósmosis, el agua se mueve desde un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. Por lo tanto, fuera de la célula se moverá el agua. Es decir, que un eritrocito que contiene agua en su interior de manera normal sacará esa agua hacia el exterior y por lo tanto este eritrocito se cogerá, se dañará su membrana y se formarán los famosos esferocitos, equinocitos. Que ojo, cuando yo vea en el microscopio, yo diré, equinocitos, dos cruces, equinocitos, tres, esferocitos, dos cruces. Estaré dando un reporte no correcto porque esto lo he generado por la toma de la muestra. ¿Ok? Entonces ahí la importancia del correcto llenado del tubo y el conocer el porqué de los tubos. Ahora ustedes me dirán, pero hay pacientes que definitivamente no se los puede sacar, pues tenemos tubitos más pequeños con la concentración ajustada, o dos, sacarlo, procesarlo inmediatamente y tomar en cuenta esto para la interpretación, explicarle al médico cómo debe interpretarlo si es que ve algo que no le cuadra. ¿Ok? ¿Sí? Eso en cuanto a las condiciones netas de la muestra. Ahora las condiciones del equipo. Conocer el equipo que lleve su control de calidad a tope, que estén configuradas de manera adecuada sus gráficos de alarmas. ¿Qué valores de referencia voy a incorporarle a mi equipo para que cuando me dé el reporte yo poder interpretarlos? Recordemos que una cosa son los valores de referencia que vienen parametrizados por la casa comercial y otra cosa muy distinta son los valores de referencia que nosotros debemos obtener en el laboratorio con nuestra población, ¿sí? Y con nuestra metodología, con nuestro equipo automatizado, que sería lo ideal. Ahora hay laboratorios, por supuesto, pequeñitos que no tienen un determinado presupuesto para realizar, por ejemplo, 120 pacientes, valores de referencia, o para adaptar 20, 30, 40 y validar estos valores de referencia en el laboratorio. Pues en estos pacientes o en estos, perdón, en estos laboratorios se puede optar por acoplar valores de referencia generados en población similar, sobre todo de locales, ¿no? Aquí en el Ecuador hay algunos estudios que han realizado valores de referencia en diferentes poblaciones, se los podría tomar para adaptarlos e interpretarlos al menos dentro de ese contexto. ¿Sí? Conocer y dominar los principios y metodologías que usa el equipo para cada uno de los parámetros mencionados y interpretar correctamente los gráficos que son de mucha ayuda para saber qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar luego en la morfología. ¿Ok? Al final les he puesto este logo de la ISLH que muchos no lo conocen, pero creo que si hacen los hemogramas en sus laboratorios, que definitivamente lo hacen, es conocerla sí o sí. La ISLH es la Sociedad Internacional para el Laboratorio de Hematología. Y hace mucho tiempo, y vigente hasta la actualidad, ellos sacaron una guía de consenso para cuándo realizar el frotis de sangre periférica. Y ojo, y esta no es una receta de cocina, ¿no? Podemos tomar estas recomendaciones y adaptarlas a nuestra realidad, pero tenemos ya una base, tenemos bibliografía, tenemos sustento de cuándo realizar un extendido de sangre periférica y no simplemente al ojo, ¿ok? Miren, y solamente les voy a poner un ejemplo.
Dice que la primera muestra en un neonato debería realizarse sí o sí una revisión del extendido de sangre periférica. ¿Sí? Una revisión debería ser obligatoria, no es opcional. No debo esperar que los leucocitos tengan 50.000, en 70.000 para realizarlo, ¿sí? No debo esperar que la hemoglobina esté en 8, en 4 para realizar, ¿sí? No, la primera muestra debe ser sí o sí realizada, ¿ya? Y así, ejemplos como esta, ustedes pueden ver ahí una lista muy larga, solamente he cortado un pedacito de esta para que usted la pueda observar. Ahí está el nombre de la guía, el nombre de la página, es de acceso libre para que usted la pueda buscar en su navegador. Ok, las condiciones de la atención. Ok, ya domino el equipo automatizado, ya sé cómo funciona, la muestra me ha llegado en las condiciones ideales, ahora tengo que, ya sé cuándo realizar el frotis, ¿sí? Ahora necesito conocer las condiciones ideales para esta atención. Miren que tenemos tinciones actualmente de tipo Romanowski, la más utilizada, la tinción Wright en todos los laboratorios, que tiene dos colorantes, un colorante ácido llamado eosina y un colorante básico llamado azul de metileno. ¿Ok? Un colorante básico llamado azul de metileno. Eh, pero necesitan estos colorantes para realizar, para dar una tinción adecuada, necesitan un amortiguador o un buffer, que idealmente debería ser un buffer fosfatos tamponado a 7.2, ¿sí? Aunque el rango es un poquito más amplio de 6.8 a 7.2, pero debería ser tamponado. Estos buffer fosfatos tienen un ambiente isotónico, ¿sí? A diferencia del agua, que puede tener un pH variable y además tiene un ambiente hipotónico, que en cambio, a diferencia de lo que pasaba con el EDTA, al tener un ambiente hipotónico, el agua se metería dentro de la célula se agranda o aparece vacuolada, pero es un artefacto generado por el uso del agua. ¿Ok? Miren, aquí está la diferencia de la tonalidad de la tinción de acuerdo al pH usado. Aquí están algunos ejemplos. Arriba ustedes pueden ver un pH un poco más alcalino, en cambio abajo es un pH un poco más ácido y sobre todo en la parte inferior derecha, en esta imagen, ustedes pueden apreciar cómo se observa un frotis de sangre periférica teñido con agua o el artefacto que se genera producto del agua hipotónica. Miren cómo aparecen los eritrocitos como si estuvieran vacuolados, es ese fenómeno. ¿Sí? Aunque ese fenómeno también puede ser generado por falta de secado y por lo tanto presencia de agua durante la tinción. ¿Ok? He realizado bien la tinción, la he realizado de forma correcta, con el pH adecuado, me ha salido una maravilla la tinción. Ahora la lectura debo hacerla en el lugar correcto. Y el lugar correcto es en la zona de transición entre el cuerpo y la cola, que es esta zona de aquí en donde si yo lo veo al microscopio debería verlo así, miren, separaditas una de otra las células. Al menos el 50% de los eritrocitos deberían estar separados. De esta manera, y los eritrocitos que conserven su morfología, es decir, miren su palidez central porque en cualquiera de los otros, los eritrocitos no conservan su morfología y por lo tanto puede estar viendo algo que no es real. Y esto pasa mucho, sobre todo aquí en el cuerpo. A veces dicen, ayúdame a identificar una célula, me mandan la foto y es una foto de la cabeza. Sí, es una foto con los eritrocitos hemaglutinados, pues, y por supuesto uno que dice, ayúdeme a ver la foto, uno asume que es de este lado de acá y dice, ah, ok, hemaglutinación, presencia de hemaglutinación. O presencia de Rouleau, ¿ok? Y todos linfos, 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 ¿sí? Cuando en realidad resulta que eran blastos, ¿ok? Y eran blastos probablemente precursores linfoides, que tienen una similitud muy parecida a los linfos y que en esta zona gruesa donde la morfología no es la ideal, yo podría confundirlos. Miren, acá están, por ejemplo, miren aquí en la parte superior izquierda usted puede ver linfocitos y puede ver blastos que probablemente se traten de precursores linfoides. Y ahí les he puesto unas incógnitas, entonces 5 segundos usted analiza y diga, ah, este es blasto, blasto, linfo, linfo. ¿Ok? Entonces, miren, estos dos de aquí, este de acá son blastos y estos de aquí son linfos. Probablemente si yo los leía en la cabeza, a estas dos de aquí las decía como linfos y punto. ¿Por qué? Porque la morfología no puede ser interpretada adecuadamente en esas zonas. En la parte inferior, miren ese frotis ahí con agua, todo decolorado.
Yo podría decir que esos neutrófilos, si es que fuera un neutrófilo que está están hipogranulares, que hay fenómeno de hemaglutinación, ¿sí? Entonces, ahí la confusión. Arriba podemos ver un frotis muy bien realizado, con un pH un poquito más ácido, que puede permitir discriminar muy bien toda la morfología. ¿Ok? Ok, acá nuevamente recalcando la importancia del uso del tampón fosfatos o al menos un agua con un tapón y una tonía adecuada. Ok, actualmente están apareciendo, y ya sobre todo en los laboratorios de alta complejidad, la morfología automatizada. En los demás sitios utilizamos todavía la morfología manual, pero siempre la morfología automatizada siempre va a requerir del analista que domine y que valide estas células que con inteligencia artificial previamente ha clasificado el equipo automatizado. ¿Ok? Estos aspectos importantes, por lo tanto, que quiero recalcar es que el equipo automatizado puede realizar mediciones cuantitativas precisas, pero realiza mediciones cualitativas limitadas. Porque, por supuesto, me puede contar blastos como monocitos, me puede contar blastos como linfocitos, me puede erróneamente clasificar linfocitos reactivos como monocitos, ¿sí? Entonces pueden generarse un montón de inconvenientes. ¿Por qué? Porque el equipo automatizado tiene diferenciación morfológica deficiente. En cambio, el analista, aquella persona que domina y maneja el equipo, puede realizar mediciones cuantitativas deficientes porque no me interesa ser preciso, porque esa precisión en cuanto al contagio ya está dada por el equipo automatizado, ¿sí? Sería el complemento del analista. Mediciones cualitativas precisas, correcto. Si yo domino la morfología, puedo diferenciar claramente entre granulación azurófila y cuerpos de Dol. Puedo diferenciar claramente entre basofilia difusa y reticulocitos de estrés. Puedo diferenciar claramente entre eosinófilos hipogranulares y neutrófilos tipo pseudo-Pelger-Wett, entre otras cosas, ¿sí? Y para llegar a esto, eh, recalcar en palabras mayúsculas o palabras escritas enormes, ¿sí? Que el equipo automatizado es el complemento de la morfología o el analista y no al contrario. Olvidémonos de esto que nos llega a la muestra, la pasamos en el equipo y lo que salga en el equipo se reporta. No, cada uno de ustedes ha estudiado esta carrera para entender el por qué y reportar de manera correcta las cosas al clínico para que le sirva en su diagnóstico. Porque el clínico depende, el 70% de las decisiones que el clínico toma dependen del laboratorio. Y si yo le doy un resultado que no es correcto, le doy algo que le confunde, pues simplemente no le estoy ayudando y ese diagnóstico puede estarse perdiendo. ¿Ok? El analista necesita tener un conocimiento morfológico que puede ser desde deficiente hasta la excelencia. Creo que la mayoría estamos entre deficiente e intermedio, pero podemos ir mejorando. ¿Y cómo mejoramos? Viendo láminas, revisando láminas de pacientes. Porque si no revisamos las láminas, pues simplemente nuestro conocimiento va a quedarse en deficiente. ¿Ok? Una vez que reconozco, debo ser capaz de asociar entre la patología y la alteración que estoy viendo. Ok, el paciente viene con sospecha de sepsis y yo observo granulación azurófila o tóxica, como se le conoce, en neutrófilos. Veo que los neutrófilos están vacuolados. Aparte de eso, veo un determinado porcentaje de metamielocitos, de bandas, de promielocitos, mielocitos, ¿sí? Y una vez que los veo, debo estar en la capacidad de describir y reportar correctamente para que la persona que lee ese reporte diga, ah, esto suma a que el paciente tenga este proceso infeccioso en el cual estoy sospechando y pues hay que darle el tratamiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, una vez que yo he dominado todo aquello que necesito para hacer el análisis correcto, ¿sí? Voy a empezar con la parte analítica que involucra a los principios de medida que utiliza el equipo automatizado para cada uno de los parámetros que obtenemos en el hemograma. Y dentro de estos parámetros tenemos a la fotometría, ¿sí? La fotometría no es más o no se basa más en un principio denominado la ley de Lambert-Eagle.
que dice que la concentración de una sustancia es directamente proporcional a la absorbancia e inversamente proporcional a la transmitancia. ¿Sí? Ese es el principio con el que se maneja la fotometría. ¿Y qué medimos por fotometría en el hemograma? Pues la hemoglobina. Entonces aquí imagínense de manera esquemática, solamente académica, estas imágenes que ustedes van a ver a continuación, vemos una cubeta en la cual tenemos a las moléculas de hemoglobina que yo quiero medir en esta muestra y desconozco en la actualidad, ¿no? Entonces, el equipo, ¿qué es lo que hace? Emite un haz de luz a una determinada longitud de onda, aquí como ejemplo 540 nanómetros, las cuales son absorbidas por estas moléculas de hemoglobina. Y aquello que no absorbido simplemente se transmite y es captado por un fotodetector. ¿Ok? A manera de ejemplo, si yo le doy un valor a cada uno de estas absorbancias y luces emitidas, yo veo que si emito un haz de luz de 30, las moléculas absorben 13 y se transmiten 17, pues mi hemoglobina simplemente será de 13, porque el principio me decía que la concentración de la sustancia que yo busco, es decir, hemoglobina, es directamente proporcional a la absorbancia. Si absorbo 13, pues tengo 13 de hemoglobina. Y así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que no realizan ayuno? Los pacientes que no realizan ayuno después de haber comido liberan kilomicrones, triglicéridos a su circulación y estos triglicéridos pueden actuar de diferentes maneras. Miren aquí, está absorbiendo luz cuando no debería esa luz ser absorbida por estas partículas. Por lo tanto, si absorbo mayor cantidad de luz, de las 30 absorbo 15, pues estaré dando un valor falsamente elevado. ¿Ok? Falsamente elevado. Ahora, miren qué también pueden provocar los triglicéridos. En lugar de absorber luz, pues actuaron como un bloqueante. No dejaron que la molécula de hemoglobina absorba esa luz correspondiente y por lo tanto, en lugar de absorber los 13, pues absorbo 12. Y si resulta que este punto de corte es justo en el borderline inferior para el diagnóstico de anemia, podría estar este paciente, si digo, mi valor de referencia bajo es 13, ok, en el anterior estaba 13, ok, ya no tiene anemia, pero resulta que aquí es 12, o sea, el paciente cayó en anemia. Es decir, el problema no es cuando nos sucede, el problema es cuando pasa, el problema es cuando pasa, ok. Otros efectos o otros errores en el contagio de hemoglobina, en la cuantificación, perdón, de la hemoglobina generados también es por la hemodilución. Paciente que está sentado en su camita, llega el personal que va a tomar la muestra y le dice, por favor, tome asiento, levántese un ratito. Entonces, ese movimiento brusco, ¿sí? Que se genera, provoca movimientos de líquido intracelulares en los espacios intracelulares que altera o hemodiluye la sangre y podría yo falsamente encontrar un resultado disminuido. ¿Ok? Entonces son todas las variables posibles. Y como les mencionaba, de pronto algunos de ustedes estén diciendo, bueno, yo he hecho un montón de veces en ayuno y las biometrías me han salido normales y no pasa nada. Ok, pero primero el dato no es lo correcto, no es preciso. El hecho de que esté dentro del rango normal no indica que sea el dato preciso. Entonces, aquí un ejemplo. Supongamos que no supongamos, el valor de referencia de leucocitos es de 5.000 a 10.000. ¿Ok? Supongamos que yo tengo, ahora sí supongamos que yo tengo 6.000 de leucocitos, pero como no hice el contagio en las condiciones adecuadas, ¿sí? Me dio 8.000. Hay una variación de 3.000 leucocitos que a pesar que está dentro de lo normal, no es el dato correcto, no es el dato real del paciente. ¿Ok? Y así, eso pasa todos los días con todos los parámetros. ¿Ok? Ahora, el problema, ¿cuándo sería que yo me doy cuenta? Ah, cuando resulta que tenía 9.000 y me subió a 11.000, 12.000. Ah, tengo leucocitos. Esos no son los únicos casos, también los anteriores que les he mencionado. ¿Ok? El inconveniente, por lo tanto, se produce cuando la hemoglobina del paciente se encuentra entre los límites de decisión y puede ser catalogado erróneamente como patológico o normal sin serlo. De igual manera, un paciente con leucopenia resulta que tenía 3.800 de leucocitos y no fue realizado el examen en condiciones adecuadas y resulta que viene con 5.100. Entonces, no, no tiene leucopenia el paciente, entonces todo chévere, todo bonito. Se escapó ese diagnóstico, probablemente el paciente estaba con una leucopenia por alguna patología autoinmune que estaba empezando, por alguna neoplasia hematológica que estaba empezando, pues simplemente se fue
únicamente porque no se realizó el examen en condiciones adecuadas. ¿Ok? El siguiente principio corresponde a la impedancia eléctrica, que no es más que eh, el paso de las células por una apertura que está atravesada por una corriente eléctrica. ¿Sí? Miren, aquí está esquematizada los diluyentes que hace referencia a este líquido por el cual circulan estas células. El momento en que la célula pasa por esta apertura y esta corriente eléctrica, miren, se genera un pulso, o se interrumpe, mejor dicho, ese pulso, y esa interrupción del pulso se grafica acá. Y por lo tanto, la altura de ese pulso interrumpido será directamente proporcional al volumen de la célula en cuestión. De esta manera es como el equipo automatizado sabe cuando un eritrocito tiene un volumen corpuscular de 80, 85 o 90 femtolitros o una plaqueta tiene un volumen corpuscular determinado. ¿Ok? Debido a esta interrupción de la corriente eléctrica en este principio o esta metodología. De igual manera, el equipo automatizado puede confundirse por esta metodología. Porque ¿qué pasa si no, la célula no viene de una en una? Si no resulta que pasaron cinco ahí apelotonados. Un paciente de extracción difícil que le realizaron incluso hasta ordeño, se pasa la muestra y pasa un pelotón de células por aquí. Se genera un impulso enorme, un pulso enorme. Y el equipo automatizado dice, no, a ver, estos pulsos que están muy grandes definitivamente no son eritrocitos, no son plaquetas porque a mí no me parametrizaron a reconocer esto de ahí. Entonces, obviamente me da un contagio falsamente bajo, tanto de eritrocitos, tanto de plaquetas, pero generado artificialmente por la mala toma de la muestra, no porque el equipo sea incompetente, ¿no? Esas son las limitantes del principio y del equipo. Ok, la impedancia eléctrica nos da este tipo de gráficos, como el histograma de plaquetas, que nos permite reconocer aquí en la punta el volumen plaquetario medio, el ancho de distribución plaquetario y también si existen o no presencia de plaquetas grandes, las famosas macroplaquetas o agregados plaquetarios. Aquí ustedes observen, en cambio, los histogramas de eritrocitos que nos pueden mostrar poblaciones distintas. El equipo nos da un solo valor. Por ejemplo, valor de referencia 90 volumen corpuscular medio de 90 femtolitros. Te digo un valor de referencia, ok, único. Ok, pero de pronto el ancho de distribución eritrocitaria está en 24. ¿Sí? Es una anistosis marcada. Yo veo el gráfico y observo que tiene dos puntitas, pues tiene dos poblaciones de eritrocitos. Una población de pronto con un volumen de 85 y una población con un volumen de 95. Si yo saco promedio entre estas dos poblaciones de 85 y 95, se justifica mi volumen corpuscular que me reporta el equipo, que es 90 femtolitros. Ok, pero tengo una población más pequeña y una población un poquito más grande. ¿En dónde veo eso? Pacientes de pronto que fueron trasplantados. Ok, un volumen es el paciente y el otro volumen es del pacientito del cual recibió el concentrado de glóbulos rojos. ¿Ok? Pacientes, esta curva de acá, en cambio, es en pacientes que tienen una microcitosis, reciben tratamiento para su anemia, en este caso hierro podría ser, y empiezan a formar nuevos eritrocitos ya con un volumen corpuscular normal y aparece esta curvita de acá, ¿no? Entonces, esos serían como que los eventos más llamativos o de mejor ayuda en la interpretación y seguimiento de estos pacientes. Y finalmente tenemos a la citometría de flujo. La citometría de flujo no es más que un principio que se basa en la dispersión de la luz al entrar en contacto con una célula. Y esta luz puede dispersarse en diferentes ángulos. Un ángulo, miren acá, un ángulo que puede ser frontal cuando choca el haz de luz con la célula, es decir, un ángulo a 0 grados, que puede ser este de aquí, y también se generan unas dispersiones laterales, ¿sí? Que las vamos a ver a continuación. El primero, dispersión frontal, cuando la luz va a 0 grados centígrados, se le llama forward scatter y nos refleja el tamaño de la célula. La segunda señal es aquella que se dispersa de forma lateral, generalmente entre un ángulo de 10 a 90 grados centígrados, ¿sí? Y, y que nos refleja la complejidad de la célula. Y cuando yo digo complejidad, hago referencia al contenido interno de la célula que contiene en su interior la célula organelos. Y de estos organelos lo que más nos interesan son los lisosomas o los gránulos de la célula.
Por lo tanto, si una célula tiene mayor complejidad, de pronto es aquella que tiene mayor gránulos o sus gránulos son mucho más grandes, más complejos. En cambio, una célula que no tenga complejidad o que tenga baja complejidad será aquella agranular. ¿Ok? Y finalmente, los equipos automatizados utilizan colorantes dirigidos contra el ARN, por ejemplo, de la célula, como la polimetina, y nos da esta otra dispersión llamada la fluorescencia lateral. La combinación de todos estos perdón, de todos estos señales, forward scatter, side scatter y fluorescencia lateral, nos permite obtener unos gráficos de interpretación llamados dispersogramas. Nuevamente, miren, la célula pasa, se emite las de luz, láser, la célula a 0 grados centígrados refleja el forward scatter o tamaño, y a una dispersión lateral que está de acá. Acá simplemente está un espejo que refleja el side scatter, complejidad, y aquella que no refleja la fluorescencia lateral. Y me da estos gráficos de acá, que son los famosos dispersogramas. Yo tengo dispersogramas de diferencial, dispersogramas de basófilos, dispersograma de células inmaduras, de células hematopoyéticas, tengo dispersograma de reticulocitos, de plaquetas, etcétera. Ok, el dispersograma, digamos que deberíamos dominar, o por el primero que deberíamos empezar, es el dispersograma del diferencial, en donde me separa todas las poblaciones que usted está viendo aquí. Miren, esta población de linfocitos desde esta población de acá, ¿ya? Esta población verdecita es la de monocitos de esta población que usted ve aquí. Esta población turquesa es la población de neutrófilos que usted ve aquí. Esta población rojita de eosinófilos que usted está viendo acá, acá arriba no se le ve tanto, se le ve aquí. ¿Sí? Y esta población azulita que usted está viendo abajo son células muertas, células fantasmas o agregados plaquetarios también. ¿Ok? Cuando me da el equipo automatizado esta población en blanco, significa que la contó como un leucocito, pero que no identificó si es un linfocito, un monocito. Presenta características que no están incorporadas dentro de su algoritmo de reconocimiento. Ok, miren, ¿y por qué es importante reconocer estos dispersogramas? Porque son un complemento de lo que hacemos en el día a día. Resulta que yo en el extendido de sangre periférica veo estas células de aquí y digo, miren una banda, un neutrófilo en banda, y acá arriba veo ahí una célula que tiene un nucleolo, una cromatina intermedia con presencia de gránulos un poquito grandecitos, eosinófilos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy viendo aquí en realidad? Esta doble población, esta curva que aparece a la derecha, no son más que precursores de eosinófilos. Tanto la banda como este mielocito asincrónico eosinófilo son precursores de esta línea, pero que están más a la derecha porque sus gránulos son mucho más complejos, side scatter, ¿sí? Son mucho más complejos que las de los neutrófilos que está viendo usted a la izquierda. Ahora, ¿por qué el equipo lo contó como neutrófilo? Porque como el equipo no sabe de morfología, el equipo en estas células de acá abajo lo único que está viendo es que no tienen muchos gránulos. Entonces, al no tener estos gránulos característicos de los eosinófilos, y la morfología ser, entre comillas, parecida, el tamaño ser parecido, pues el equipo simplemente lo confundió como otra línea celular. ¿Ok? La combinación de estos tres parámetros, tamaño, fluorescencia y complejidad, también ha permitido el aparecimiento de nuevos parámetros y alarmas en el hemograma como el INR, es decir, Infected Red Blood Cell, ¿sí? Es decir, los eritrocitos infectados, ¿sí? Utilizado mucho en malaria. ¿Ok? Finalmente, recalco que el resultado que emite el equipo automatizado depende 100% de la calidad de la muestra que se le proporciona para que se analice. Menos del 10% depende del equipo y el 70% o más depende de la preanalítica, de la toma de la muestra, del llenado del tubo, de la conservación, el transporte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez que he realizado de manera correcta, pues debo reportarlo. Y ya desde el 2015 nosotros contamos con las recomendaciones de la ICSH para el reporte correcto y graduaje de las alteraciones encontradas en el frotis de sangre periférica. Y hay muchas formas de reportar, ¿no? Desde porcentajes, cruces o simplemente términos entendibles para el médico como leve, moderado, marcado, ¿sí? Que ya las estandarizó la ICSH que les había mencionado previamente.
En este consenso participaron todos los continentes, tanto asiático, europeo, Oceanía, americano, ¿sí? Eh, ya tiene 8 años, debería ser actualizado, hay muchas cosas que han ido cambiando, pero sirve de base para nosotros acoplarlo en nuestro laboratorio y no reportar como hemos estado reportando, por ejemplo, en las células de la sangre, anisopoiquilocitosis una cruz o anisocitosis una cruz, poiquilocitosis una cruz. ¿Sí? Son cosas que no tienen relevancia y que deberían dejarse de lado en su reporte. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuándo es una cruz? ¿Cuándo es dos cruces? ¿Cuándo es tres cruces? Pues bueno, ya existe un consenso en el que mencionan, por ejemplo, los acantocitos. Los acantocitos se consideran dos cruces cuando yo tengo del 5 al 20% de los eritrocitos tienen esta alteración morfológica. Es decir, yo cuento 1.000 eritrocitos y dentro de esos 1.000 eritrocitos tengo 6% de acantocitos, pues eso es dos cruces. Así de sencillo. ¿Ya? Y miren que no todas tienen el mismo porcentaje a ser considerado como dos cruces o tres cruces. Por ejemplo, los esquistocitos, una cruz ya se debe reportar, es el único de los parámetros que se reporta a partir de una cruz. Menos del 1% es una cruz. Y del 1 al 2% ya son dos cruces. Y más del 2% ya son tres cruces, a diferencia de las otras que estamos mencionando. ¿Ok? ¿Cómo se hace el contagio? A manera de ejemplo, nada más, ven aquí un campo súper pequeñito para poder hacer el ejemplo. Yo divido en cuatro partes, cuatro cuadrantes, cuento un cuadrante. Aquí tengo 10 eritrocitos en ese cuadrante. Si yo multiplico por los cuatro cuadrantes que tengo, pues tendré 40 eritrocitos por campo, ¿no? O puedo contarlo de manera separada, como ustedes ven ahí, ¿ya? 40 eritrocitos por campo. Esto debo hacerlo en tres campos. ¿Para qué? Para obtener un promedio, ¿sí? Porque no todos los campos van a ser iguales. Entonces, si yo veo al menos unos tres campos, saco un promedio y ya tengo, miren, un promedio de 53,6 eritrocitos por campo, pero debo redondearlo porque no voy a contar células a medias. ¿Sí? Entonces la redondeo al inmediato superior, es decir, 54 eritrocitos por campo, lo cual me da un valor adicional. Por lo tanto, debo yo hacer una regla de tres simple para saber cuántos campos debo evaluar para observar 1.000 eritrocitos que me dice la guía que debo observar. 1.000 eritrocitos. Entonces debo observar al menos 19 campos. ¿Ya? Si en un campo tengo 54 eritrocitos en promedio, 54 eritrocitos por los 19 campos que voy a observar, en total yo veré 1.026 eritrocitos. Acuérdense que elevamos al inmediato superior. Entonces este me da este valor adicional de eritrocitos de 26, me da por esa elevación al inmediato superior. ¿No? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Veo los 19 campos, miren, aquí están eliptocitos, veo 6 eliptocitos, 6 eliptocitos, es la manera de ejemplo nada más que he colocado ahí para poder realizar el ejercicio, ¿no? Entonces, miren, 10, 12 campos, 16, 17, 18 y 19 campos. Entonces se vio 6 eliptocitos, ya, a manera de ejemplo nada más. Y si yo multiplico esos 6 eliptocitos que vi por cada campo por los 19 campos, resulta que yo en toda mi evaluación de los 1.000 eritrocitos vi 114 de estos fueron eliptocitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué porcentaje representan los 114 eritrocitos del 100% del evaluado? Es decir, de los 1.026 eritrocitos que vi en los 19 campos. Nuevamente una regla de tres simple. Si en 1.026 eritrocitos representan el 100%, estos 114 que son eritrocitos de los 1.026, ¿cuánto porcentaje representan? Pues representan el 11,11%. Y si me voy a la tablita, veo que me dice que los leptocitos de 5 al 20% se reportan como dos cruces. Pues ahora ya sé objetivamente cómo reportar eliptocitos, dos cruces y no al ojo, porque vi dos campos, vi tres eliptocitos por ahí y dije, de una a dos cruces. O dos cruces. ¿Ya? No, objetivamente ya saben cómo se saca. Ahora ustedes dirán, pero esto está tedioso. Sí, esto es cuestión de práctica nada más, ¿no? Al inicio de pronto tienen que hacer todo este ejercicio que les he mostrado cómo se realiza, pero luego ya solamente es mental, ¿sí? Es mental y de pronto por ahí algún cálculo pequeño que tenga que hacer y obviamente se reportará dirigido a lo más relevante. ¿Ok? En cuanto a los esquistocitos, esta es una alteración morfológica particular y aparte que nos tomaría en realidad una clase revisar todo lo referente a los esquistocitos o quizás un poco más, pero solamente les quería mencionar que en el 2021 salió una nueva actualización
de una guía previa que existía en el 2012 para el reconocimiento de los esquizocitos y que no hay que confundirlos con los poiquilocitos. Obviamente hay condiciones y condiciones, ¿no? Generalmente los esquizocitos son hipercrómicos, pero los poiquilocitos suelen conservar su palidez central y tienen contextos diferentes. Los poquilocitos podemos tenerlos incluso en nuestra circulación de manera normal, ¿sí? Generados, generados artificialmente. En el caso de la espiropoiquilocitosis, sí, pero con una condición súper rara, podríamos tenerlos de manera normal, pero en cambio los esquizocitos, sí, no se generan de manera normal. O cuando están presentes en una cantidad moderada, 2 cruces, 3 cruces, indica un riesgo o una patología inminente del paciente. ¿Ok? En cuanto a la corrección de leucocitos, a la famosa corrección de leucocitos ante la presencia de eritroblastos, aquí se debe mencionar que eh, nosotros como laboratorios podríamos estandarizar un punto de corte a lo largo en todos los países, a lo largo de los años han existido diferentes puntos de corte, como corregir a partir de del 5% de eritroblastos, corregir a partir de la presencia de 10, de 15, de 20, ¿sí? Pero no, el objetivo no es darle un valor simple, ¿sí? Sino entender el por qué corrijo y cuándo corregir. ¿Ok? Aquí en este artículo muy bonito que les he presentado, se habla justamente sobre estos valores de referencia, ¿sí? Para interpretar o para corregir los leucocitos. Y el objetivo, o mejor dicho, lo correcto o la conclusión de este artículo nos menciona que no deberíamos nosotros realizar la corrección a todos los pacientes o de manera arbitraria, sino elegir aquellos pacientes que se beneficiarían de la corrección. Entonces, a manera de ejemplo, les he colocado algo aquí para que se pueda entender. Supongamos que un paciente tiene 12.000 leucocitos a quien se le solicitó un frotis de sangre periférica, ¿ok? Y en el frotis de sangre periférica se encontraron 25 eritroblastos en 100 leucocitos contados. Si se realiza una regla de 3 simple para obtener la cantidad de eritroblastos por microlitro de sangre, tomando como referencia los leucocitos, yo me llevo la sorpresa de que de estas 125 células contadas, el, de estas 125 células contadas, 25 fueron eritroblastos, haciendo en la morfología manual, ¿no? Y que de las 13.000 células contadas, ¿cuántos eritroblastos serán? O de las 12.000 células contadas, perdón, aquí se me fue mal un 3, en realidad son 12.000. ¿Cuántos eritroblastos serán? Ya del total. Entonces realizo esa regla de 3 simple y resulta que de esas 12.000 células, 2.400 eran eritroblastos. Ahora, si yo le resto estos 2.400 a los 12.000, me voy a caer en un valor que les había mencionado antes, caer de lo patológico hacia lo normal. De los 12.000 leucocitos, que sería catalogado como una leucocitosis, resulta que ahora ya no tengo leucocitosis, resulta que el paciente ahora tiene normocitosis, ¿ok? O su recuento de leucocitos está normal. Ok, en estos pacientes sí se beneficiarían de la corrección de leucocitos como tal, pero supongamos que un paciente viene con 850.000 leucocitos y resulta que al realizar yo la corrección, la cantidad de leucocitos no es 850.000, resulta que es 842.000. Entonces, estos pacientes no se benefician, no cambió en nada la utilidad de esta corrección, ¿sí? Aunque deberíamos realizarlo para dar el correcto reporte, ¿ok? Pero es entendiendo el cómo y el por qué. Aquí un algoritmo de anemia, nada más que recalca la utilidad de los parámetros adicionales que disponemos, que muchas veces son subutilizados, como el ancho de distribución eritrocitaria, que es importantísimo en la clasificación de las anemias. ¿Ok? Los granulocitos inmaduros, en el uso en enfermedades infecciosas, acordémonos que los granulocitos inmaduros hace referencia a los promielos, mielos y metamielos, ¿sí? Específicamente al contagio de estas células, y muchos otros parámetros, como por ejemplo el contagio de eritrocitos fragmentados utilizado en el estudio de las anemias microangiopáticas, ¿ok? Em, pero para nosotros reportar correctamente todas estas alteraciones que les he mencionado hasta aquí, debemos irnos actualizando en cuanto a la nomenclatura de las células sanguíneas.
actualizando y dominando esa nomenclatura, porque van cambiando con el paso de los días, se va conociendo nuevas cosas, ¿sí? Y si yo reporto, sigo reportando normoblastos, sigo reportando como rubriblastos, etcétera, etcétera, estoy utilizando nomenclatura antigua. Si sigo utilizando los términos como callado, estoy utilizando nomenclatura que dejó de estar vigente hace más de 11 años. ¿Ok? En cuanto a los linfocitos, que es una de las células más complicadas que tenemos en el laboratorio de hematología, estos linfocitos son particularmente importantes porque existen diferentes categorías en el reporte. Tenemos a los linfocitos comunes y corrientes, normalitos, tenemos a los linfocitos reactivos, que hace referencia a la última etapa de maduración, sobre todo de los linfocitos T. Tenemos a los linfocitos plasmocitoides, que sería como la parte reactiva de las células B, pero que no deberíamos verlas en sangre periférica, ¿sí? Y tenemos a los famosos linfocitos anormales o células de linfoma, que hace referencia a estos estadios intermedios que no deberían estar presentes en sangre periférica, pero que cuando salen, eso es anormal. ¿Ok? Los linfocitos reactivos es el nombre correcto y actual con el cual se debe reportar a este tipo de células y no utilizar, por favor, no utilizar los términos como linfocitos atípicos que quedaron en desuso desde hace más de 8 años, o 8 años ya, desde que fue publicada la guía de la ICSH. ¿Ok? En cuanto a los linfocitos anómalos o células de linfoma, son los inmunoblastos, células del manto, centroblastos, centrocitos, que son estas células que deberían estar en órganos linfoides secundarios, pero que si salen a circulación, eso es anormal. ¿Ok? Y en cuanto a la etapa posanalítica, estandarizar, ¿no? En su laboratorio, si en su equipo automatizado viene estandarizado el reporte previamente a 6 o 12, pero los médicos en su hospital o en todo lado está normalizado que se utilicen de las 6, es mejor alinearnos a lo que los demás están recomendando, ¿no? A pesar de que la recomendación internacional puede ser variable en cuanto a estas, ¿no? El sistema internacional de unidades recomienda 10 a la 6, ¿no? Y 10 a la 12. Cualquiera de las dos es válida, pero es bueno que todos los laboratorios estemos alineados a una sola, a un solo reporte y no a varios. ¿Ok? En cuanto a los valores de referencia, la guía de la EP 28A3C nos dice que 120 datos son útiles para obtener nuestros valores de referencia y si solamente queremos validarlos, la cantidad puede ser mucho menor. ¿Ok? En cuanto a los valores de referencia de la hemoglobina, es algo particular que quería mencionarles, igual por qué la importancia de obtener estos valores de referencia. Porque la Organización Mundial de la Salud nos ha dado algunas pautas, algunos valores con el cual guiarnos, pero estos valores que ustedes están viendo en pantalla son valores obtenidos a nivel del mar. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, si usted está a una determinada altura, como en la que estamos nosotros, usted debe realizar una corrección de esa hemoglobina para que la hemoglobina sea interpretable en cuanto a anemia o no anemia. ¿Ok? Y les voy a poner aquí un ejemplo que me parece súper didáctico para entender el por qué es mejor no interpretar esto, sino mejor obtener nuestros propios valores de referencia. Supongamos que aquí tenemos una pacientita mujer de 10 años, estoy en la Ciudad de México y tiene 10 años esta pacientita, ¿ya? Esa manera de ejemplo nada más, ¿no? Y esta pacientita en su examen de laboratorio tiene una hemoglobina de 13,5, ¿ok? Y resulta que yo quiero interpretar estos valores de referencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y me dice la organización, si usted está entre 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es en donde me encuentro ubicado ahorita, usted debe hacer una corrección entre 1,3 y 1,9 gramos por decilitro de hemoglobina. Es decir, debo restarle a este valor que obtuve, debo restarle esta cantidad para que caiga dentro de lo interpretable como anemia o no anemia, que son estos valores de referencia de acá. Entonces yo resto 13,5 y 1,6, que es el intermedio entre los dos, me da 11,9 y digo, 11,9 está dentro de lo normal para mi paciente. Mi paciente no tiene entonces anemia. Y resulta que este pacientito, yo buscando bibliografía, resulta que sí hemos tenido valores de referencia ahí en mi laboratorio, solo que a alguien se le olvidó actualizarse.
y resulta que a 7.760 metros sobre el nivel del mar, en escolares de 8 a 12 años, resulta que en las mujercitas el valor de referencia, ojo, normal es de 14,1 a 17 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, dentro de este contexto, esta pacientita de 13,5 sin la corrección, porque ya no debería ser la corrección, es una paciente que tiene una anemia leve, pero tiene anemia, ¿ok? Que erróneamente fue catalogada como normal porque no disponía, si no disponía de los valores de referencia para mi población, ¿ok? Entonces, aquí en el Ecuador se han realizado algunos estudios que evalúan valores de referencia o se obtuvieron valores de referencia que ustedes pueden utilizarlos para adaptarlos a su laboratorio, validarlos, ¿sí? O tenerlos simplemente como una referencia. En cuanto al uso al uso controvertido de los valores absolutos y relativos, es frecuente todavía encontrarse en el laboratorio que se le hizo o no se le hizo un frotis de sangre periférica al paciente porque la cantidad de neutrófilos estaba normal. Ah, ok, ¿cuánto tuvo neutrófilos? Ah, 60%, 55%. Oh, dejemos de lado el uso de los porcentajes. Los porcentajes solamente fueron creados porque al inicio hacíamos un hemograma manual que necesitaba un extendido de sangre periférica para clasificar a las células y obtener ese porcentaje, y actualmente han quedado porque el equipo hace algo parecido, ¿sí? Pero la interpretación no debe ser a partir del porcentaje, sino del valor absoluto, y aquí un ejemplo. ¿Ok? Supongamos que un paciente tiene 30.000 leucocitos por microlitro. Y resulta que de estos 30.000, 16.500 son neutrófilos. ¿Ya? El valor de referencia normal es de 2.000 a 7.000, pero en porcentaje resulta que eran 55% y el valor de referencia es de 50 a 60%. Entonces, dentro del porcentaje, el paciente no tendría neutrofilia, estaría normal. ¿Ok? No tendría neutrofilia. Pero resulta que sí tiene una neutrofilia bien marcada, tiene más del doble de los neutrófilos de lo que debería, y el paciente probablemente está con un cuadro infeccioso o un cuadro séptico. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de la interpretación de los valores absolutos y no de los porcentajes. En cuanto a los leucocitos, miren aquí en un paciente con 5.000 de leucocitos y tiene 4.750 por microlitro de neutrófilos, que está dentro de lo normal, y resulta que tiene neutrófilos del 95%. Uno diría, ah, tiene neutrofilia, el paciente con 5.000, pero tiene neutrofilia y eso es infeccioso. Resulta que el paciente venía con dolor abdominal y le catalogan erróneamente a favor de este dato como para una apendicitis, ¿ya? Cuando en realidad el paciente no tiene neutrofilia. Sí, el paciente no tiene en este caso neutrofilia. Quizás tiene alguna otra alteración, una disminución de otra línea celular, pero neutrofilia no tiene. ¿Ok? Entonces, he ahí la importancia de la interpretación. En cuanto a los eritrocitos y reticulocitos, esto es un dato muy similar. Creo que no vale la pena volverlo a nombrar, pero tiene el mismo fundamento. La eosinofilia por parásitos, ¿ok? La eosinofilia es algo muy conocido, tiene un poquito elevado los eosinófilos, es probablemente parásitos. Ah, le vieron algo en el copro, resulta que tiene amebas. Ah, esa es la causa. Ya, ese es un concepto erróneo. No todos los parásitos causan eosinofilia, ¿sí? ¿Quienes causan eosinofilia o están asociados a eosinofilia? Son los helmintos, ¿sí? En cuanto a los protozoarios, son solamente contados aquellos que causan. Aquí les he puesto una lista de protozoarios que pueden causar eosinofilia, pero las amebas, una entamoeba coli, una entamoeba histolítica dispar, un complejo entamoeba, una endolimax nana, una iodomeba musli, no causan eosinofilia, ¿sí? Y aquellos pacientes que vienen con valores un poquito altos, un poquito por arriba del límite superior de referencia, hay que investigarle la causa de esa eosinofilia, porque de pronto puede ser que se trate de alguna neoplasia, puede ser que se trate de algún proceso alérgico, el paciente es asmático, atópico, etcétera, ¿ya? Sí, pero menos los parásitos por donde de pronto nos estábamos yendo con el resultado del COVID. ¿Ok? Eh, la utilidad del frotis de sangre periférica, recuerden que es en base al teorema de Bayes, es decir, en base a una sospecha diagnóstica, yo recibo el examen y mi sospecha puede aumentar o disminuir para descartar o confirmar un determinado diagnóstico. Y no deben utilizarse los exámenes de laboratorio o el hemograma como una condición del sí o sí. Si tiene esto, es esto y no puede ser nada más. Recordemos que en medicina, sí, y por lo tanto laboratorio clínico, nada es absoluto.
Las cosas se interpretan de acuerdo al contexto clínico y con toda una gama holística de resultados, clínica, paciente, antecedentes, etcétera, etcétera. Espero que lo poco que hayamos compartido en esta charla sea de utilidad para ustedes, que puedan adaptarlo, puedan investigar más, puedan hacer una investigación más profunda de cada uno de estos datos que les he soltado por ahí. Si bien ha sido una lluvia de información, considero que son las cosas importantes y relevantes y básicas que como profesionales de laboratorio debemos dominar y eh, nada más que decirles, espero que haya sido esto de su agrado. Muchas gracias a todos.